Buenas noches. A los que vayan ingresando, por favor, vayan dejando su asistencia por WhatsApp. Buenas noches a las personas que ya se han incorporado a la reunión. Lo que están viendo en la pantalla yo se los envié por WhatsApp. Es el primer documento que tienen ahí en WhatsApp. Si lo quieren abrir en otro dispositivo para que lo puedan ver a la vez que lo vayamos pasando por acá. Buenas noches, Linda, ¿cómo estás? Buenas noches, Jennifer, ¿cómo estás? Vamos a esperar unos 5 minuticos mientras se reincorporan sus compañeros. Esperemos que tengamos bastante quórum esta noche. Mientras se incorporan sus compañeros, cuéntenme, las personas que están en la reunión, ¿cómo les va con su FP? ¿Han podido avanzar? ¿Cómo les fue esta semana? Me ha ido bien, profesor, solamente me falta de la casilla de los números que usted mencionó Ujú. y nombrar los números del proceso. Ah, qué bueno, me alegro. Hay una casita redonda ahí que también no sé qué significa eso. Ok, Dice TPS, algo así. ok. Pero Bueno, eso lo yo lo puedo. hice el sábado todo, porque yo el sábado por la lluvia no pude ir. Ujú. Entonces me fui más tarde, fui a la casa de mi hermano, del que ya tiene la aplicación. Ok. Y lo hice allá el sábado toda esa parte. Me Mm, faltó eso que ya lo terminó entre semana, ok. por allá en la casa de él. Qué bueno, qué bueno. Cualquier duda me preguntas por el grupo. Y Jennifer, ¿qué tal? Buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? Si quiere contar, Daniela, ¿cómo te ha ido con tu DFP? Cuéntame. ¿Has podido avanzar esta semana? Que creo que tú lo tienes que hacer en la universidad, ¿verdad? Sí, profe, ya está todo bien en eso. Ok, qué bueno. Cualquier duda me preguntan, ¿oyeron? Por el grupo. Bueno, profe, está bien.
Sí, como ustedes ya deben saber, bueno, yo les envié el mensaje ayer que este sábado no tenemos clase presencial conmigo, lamentablemente mañana no puedo ir a la universidad, pero por eso se extendió una semana más el plazo para la entrega y defensa de la tarea del DFP. Para aquellas personas que estén un poco retrasadas les viene muy bien y entonces tienen esta semana, pero no es para que se relajen, sino para que continúen trabajando y para que sean detallistas, por favor. Los DFP son, uno avanza rápido con las cosas grandes como los equipos, las corrientes, pero es con los detalles que se lleva más tiempo. Con poner, enumerar las corrientes, poner los nombres, las letras como son, ponerle la identificación a cada equipo. Ya ustedes van a ver que con este tema que viene a cada corriente también hay que ponerle especificaciones y hay un montón de detalles que parecen menores, pero en realidad son los que hacen que un diagrama de flujo o un diagrama de tuberías e instrumentación, que es lo que vamos a ver hoy, tenga validez y esté bien realizado, esté completo, se considere bien realizado. Entonces, bueno, veo que ya más o menos tenemos gente y ya han pasado 5 minutos, entonces vamos a empezar. Y las personas que vayan incorporándose, recuerden poner su asistencia por WhatsApp. Y este documento que están viendo en pantalla, yo se los compartí por WhatsApp. Es el primero que tienen ahí en su lista de WhatsApp. Y lo pueden abrir desde sus dispositivos para que lo puedan ver si no se ve bien en la presentación. Me confirman por favor, ¿se ve la presentación? ¿Se ve la pantalla que dice normas ANSI ISA para instrumentación? ISA dice que sí. Bueno, entonces voy a confiar. Me avisan si no se ve bien, pero de ahora en adelante por favor con voz, porque voy a ver la pantalla, no voy a ver la reunión. Entonces, bueno, ok, muchachos, buenas noches a todos de nuevo, gracias por su asistencia. Y hoy vamos a ver vamos a ver el tema siguiente a los DFP. Recuerden que en la guía de esquematización, cuando iniciamos este tema de la esquematización, vimos que existen diferentes diagramas que se utilizan en ingeniería y específicamente en ingeniería química o ingeniería de procesos químicos, que son los diagramas de flujo de proceso, los diagramas de bloque de proceso, y ahora vamos con los diagramas de tuberías e instrumentación, también denominados DTI. También se denominan PID por sus siglas en inglés, Piping and Instrumentation Diagram. PID, muchas veces lo van a conseguir así en la bibliografía y cuando busquen en internet. Entonces cuando vean PID es lo mismo que DTI, solo que está en inglés. Entonces les voy a compartir esta presentación que está muy bien realizada. No la hice yo, obviamente, la hizo el ingeniero Armando Zarco Montiel. Todo el crédito y para él porque está muy bien hecha y por eso yo se las voy a compartir. Esto es material que conseguí en internet, pero que está muy bien realizado y nos sirve porque para los DTI tenemos que entrar en una nueva fase de la teoría de la ingeniería de procesos, que es la fase de la teoría de instrumentación y control, que es algo que es vital en nuestra carrera e incluso es un área tan profunda y compleja que incluso existe una carrera aparte, que es la ingeniería en instrumentación y control, que de hecho se imparte en nuestra universidad, en el antiguo UT, Dr. Federico Rivero Palacio, que ahora es la UNETRANS. Existe la ingeniería de instrumentación y control y también los técnicos superiores en instrumentación y control. Eso es una rama derivada de la ingeniería eléctrica y electrónica, pero que se aplica muchísimo en nuestra carrera, en la suya, en la mía y en la de ustedes, los de sistemas de calidad y ambiente, que es la instrumentación y control automático de procesos. Entonces vamos a ver un poco de qué va eso y cómo vamos a representar eso en el papel y en la computadora en nuestro programa favorito que se llama Visio. Entonces fíjense, vamos a empezar con que ahora vamos a aplicar son las normas ISA. La ISA es la International Society of Automation o Sociedad Internacional de Automatización y son las normas aplicadas para la elaboración de los PID, también DTI.
Fíjense que nos habla de la representación iconográfica de los equipos, tuberías de conexión e instrumentación, lazos de control en dichos equipos y tuberías. Ya vamos a ver qué es eso de lazos de control. Y es un nexo común entre los ingenieros de proceso y los instrumentistas, como les estaba diciendo. Fíjense que aquí nos habla un poco de que es necesario, nosotros tenemos que representar en papel o en diagramas o en planos todo lo que está en la vida real, en una planta. Y esa simbología, para que sea normalizada y sea estandarizada, para que un DTI, un PID, lo pueda interpretar un ingeniero tanto en China como un ingeniero en Venezuela, como un ingeniero en Estados Unidos, debe ser regulado. Y eso se logró gracias a la Sociedad Americana de Instrumentación, que después se volvió la ISA, que es la International Society of Automation. Y por supuesto las aplicaciones industriales van desde cualquier tipo de industria química, petrolera, pero no solo esa, también generación eléctrica, refinadoras de metales, industria metalúrgica, siderúrgica, alimenticia, de bebidas, farmacéutica, etcétera. En todas las industrias son necesarios los DTI o los PID. Fíjense que aquí existen las diferentes aplicaciones, pero a nosotros nos interesa esa que tiene la flecha, que dice diagramas de flujo en procesos, sistemas, elementos mecánicos, tuberías de procesos e instrumentación. Entonces fíjense, esto nos va a determinar cuál es la simbología que nos va a indicar qué es lo que hay instalado en una planta, en un proceso. Estos símbolos que ustedes ven acá, este que estoy haciendo con el cursor, este que está acá, este que está acá, y estas líneas punteadas que están viendo acá, y esta línea que ven acá con dos líneas que son paralelas entre sí y oblicuas y forman un ángulo con la línea vertical. Esos son símbolos que representan algo en la vida real. Eso es lo que nos indica qué es lo que está ocurriendo ahí. Y ahí es donde estamos viendo lazos de control. Estamos viendo instrumentos de control y estamos viendo controladores automáticos como tal. Ahí pueden leer lo que habla de control computarizado, control automático de procesos. Fíjense que de acuerdo a la norma ISA S51.1 y la ISA S75 existen diferentes definiciones, que esas nos las vamos a obviar un poco porque eso ya entra un poco en la materia de control de procesos, que ustedes, los ingenieros de procesos, van a ver más adelante en su carrera, y los de sistema de calidad y ambiente también, que es la materia de instrumentación y control, y después control automático de procesos. Entonces ahí esas definiciones se las dejo para que las lean más adelante. Lo más importante que tienen que saber es que es un controlador, que es una válvula de control, por ejemplo, que es un elemento final de control, un instrumento. Instrumentos son de medición, como por ejemplo lo que usan para cómo conocemos la temperatura en un horno, o cómo conocemos el nivel de agua en un tanque, o cómo conocemos la presión en una tubería o en una bombona. Eso es lo que se refiere a instrumentos. Son aquellos dispositivos que nos permiten determinar o medir una variable de proceso directamente sobre un equipo o una tubería. El lazo, esto es muy importante, más adelante sí lo vamos a ver con detalle. Y bueno, son otros. Esta definición set point es muy importante que la conozcan. Más adelante vamos a ver con detalle eso. Ahora quiero, por favor, vamos a hacer un paréntesis, por favor, manito arriba. Algún comentario, alguna duda. Las personas que se hayan incorporado, por favor, pongan su asistencia por WhatsApp. Perfecto. Ok, muchachos. Continuamos. Entonces, vamos ahora con lo que es cómo identificamos los instrumentos, controladores y lazos de control de acuerdo a la norma ISA S5.1. Fíjense que acá tenemos, recuerdan que hay una identificación para los equipos, pues también hay una identificación regulada para los instrumentos. Y fíjense que empieza siempre con una letra, con 3 letras y con una serie de números. Fíjense que la primera letra siempre te va a indicar la variable de proceso
que estás midiendo o que estás controlando. Y luego las letras sucesivas son las que te van a indicar qué tipo de instrumento o controlador está instalado en la planta. Y la numeración simplemente te indica, igual que en los equipos, el primer número, la identificación de la planta, y los otros dos números, la identificación del equipo, la numeración que pueda tener ese equipo. Y puede estar expandido con diferentes guiones y diferentes letras que tienen prefijos o sufijos opcionales, dependiendo de qué tan extensa sea la planta o cuántos equipos haya o cuántas tuberías. Y esto especialmente se utiliza para las tuberías. Todas las tuberías usan este tipo de etiqueta que ven acá. Déjenme estrenar esto, que lo descubrí hace poco, que uno puede hacer flechas en el PDF. Fíjense que aquí tienen el tag para las tuberías y tienen el tag para el lazo de control. Ok, fíjense que tiene la identificación funcional, como les indiqué, de acuerdo al tipo de variable. Lo primero, la primera letra te indica la variable de proceso y luego te indica qué equipo está instalado. Entonces vamos a adelantar un poco acá. Y entonces fíjense que esas letras están normalizadas. Cada letra tiene un significado. Ese significado generalmente está en inglés, pero muchas veces las palabras en inglés coinciden en español. Entonces fíjense que cuando vean una letra A, significa que ese equipo es un analizador y la variable de proceso no se conoce. Es decir, tenemos que ir hacia la leyenda para determinar qué tipo de analizador es. Pero ya sabemos que es un equipo que va a hacer un análisis. Generalmente esos analizadores son para variables como concentración, variables como medir algo muy específico que no es de las variables de proceso más comunes. Ejemplo, temperatura, presión, nivel. Esas no son las que analizan con la letra A. Esas son otros tipos de variables. Fíjense que la B nos indica un detector de llama, la C nos indica la conductividad, que es una variable de proceso, la D la densidad, la E la tensión, esto es tensión eléctrica, la F, muy importante para nosotros, nos mide o nos identifica la variable flujo, G es calibre, H manual. Fíjense que aquí tenemos I de intensidad corriente y voy a ir a las más importantes para nosotros, que son la L, que es el nivel de un tanque, por ejemplo, el nivel de un fluido. Voy acá con la presión, que es con la letra P. Voy acá con la T, que es la temperatura. Y tenemos la B de viscosidad. Y la Z, que también es importante porque nos mide posición. Fíjense que también aquí nos dice la función de la lectura pasiva y la función de salida en el elemento final de control. Ya vamos a ver qué es eso de elemento final de control. Aquí tenemos la tabla de combinaciones de letras típicas. Aquí es donde ustedes pueden ver la leyenda de cómo es que cuando vean una combinación, no, aquí no quiero poner flecha, como vean una combinación de letras, va a indicar qué tipo de equipo tienen instalado. Fíjense que si nos vamos a la combinación con la letra P, déjenme quitar esto un momento. Si nos vamos aquí a la letra P y nos vamos con un P y C, fíjense que esta combinación de letras nos indican, valga la redundancia, que esto es un indicador, y la letra C nos indica que es un controlador. Un P y C es un controlador indicador de presión. Se lee desde al final hacia el inicio. Controlador indicador de presión. Fíjense que aquí tenemos un PCB, que es una válvula de control de presión. Tenemos por acá otros tipos de combinaciones y cada una te indica, aquí arriba tenemos estas, indican que aquí hay una alarma o interruptor de dispositivo. Y la L y la H te indican si es el nivel bajo o el nivel alto de una presión. Si la presión alcanza un nivel muy bajo, la alarma se dispara, porque esto es un PSL, una alarma que te indica cuando la presión está muy baja.
y si es un punto identificado como PSH, ahí la alarma se va a disparar cuando la presión esté muy alta. Vamos acá, eso lo pueden ver con más calma más adelante, y yo les voy a indicar cuáles son las combinaciones más comunes que ustedes y nosotros vamos a utilizar. Fíjense que con la temperatura tenemos acá esta combinación que es T y C, que nos indica que esto es un controlador indicador de temperatura. Tenemos también acá un TI, que es un indicador de temperatura, y cuando vean la letra R significa registrador. Esto significa que es un equipo que registra, guarda en la memoria las diferentes mediciones que hace. Entonces un TR es un registrador de temperatura. Fíjense que también pueden tener temperatura diferencial, que indica cuál registra dos temperaturas en dos puntos distintos y te indica la diferencia que hay entre esa temperatura. Y fíjense acá los de posición, pero generalmente nosotros vamos a trabajar con tres tipos, tal vez 4 como máximo, que son los controladores indicadores de presión, controladores indicadores de temperatura y controladores indicadores de nivel. También ya más adelante van a ver que eso se dibujan. Eso es un equipo que combina todos los elementos de un lazo de control, pero se dibujan con diferentes símbolos. Así tengamos un sensor, un indicador, un registrador y un transmisor en un solo equipo. Eso se dibuja con 4 símbolos distintos para que en el dibujo se represente bien las funciones que realiza ese equipo. Entonces vamos a avanzar acá. Esto es muy importante, los tipos de señales que van a ver en los DTI. La primera es la línea continua, que nos indica que hay un enlace mecánico. Esta es la línea que nos indica que hay una señal neumática. Esto de neumático quiere decir que es con aire a presión. Estos son tuberías en las que viaja aire comprimido, que nos permite activar o desactivar elementos de control, tales como válvulas de control. Las válvulas de control son válvulas automáticas que se abren y cierran en diferente porcentaje de acuerdo a las señales que le envíe tanto un controlador, las señales que le envía un controlador, pero que esa señal que le envía es neumática, es decir, le manda una cierta presión y flujo de aire comprimido para que abra o cierra automáticamente. Esta línea discontinua es la señal eléctrica, que es la que se lleva a cabo por cables entre los sensores y los diferentes instrumentos electrónicos, y esta es una señal que es de tubo capilar. Nosotros casi siempre vamos a trabajar con esta señal automática y señal eléctrica. Fíjense que tenemos las siglas para los diferentes tipos de alimentación para los instrumentos o para los equipos: alimentación eléctrica, con gas, hidráulica, etcétera. Esto no se usa mucho, nosotros casi nunca lo usamos en procesos, pero es bueno que lo sepamos porque en algún momento puede ser que lo encontremos. Y esto es muy importante, la simbología. Estos son cómo se representan los instrumentos en un DTI. Esto significa que es un instrumento montado localmente, es decir, directamente en la planta, en el sitio. Esto es un instrumento montado en panel. Casi siempre vamos a usar este tipo de símbolo. Este es un instrumento montado detrás de un panel de control, es decir, que está lejos del equipo. Y estos son instrumentos dobles montados en un panel, doblemente montado localmente, doblemente montado detrás de un panel. Este es un símbolo que se ve mucho, que es un instrumento en un PLC. Un PLC es un controlador lógico programable, que es una especie, un tipo muy especial de controlador que se puede programar, que es como una computadora. Y esto es un instrumento en DSS, que es otro tipo de filosofía de control, sistema de control distribuido. Generalmente y en vicio el símbolo que van a encontrar es este, y casi siempre todos los DTI que vamos a dibujar son con este símbolo que está acá. Vamos a volver a poner nuestra flechita. No la agarró. Ahora sí. Esta es la simbología que casi siempre van a usar. Rara vez tal vez usemos esta, dependiendo del ejemplo que yo les mande.
Entonces vamos a seguir. Fíjense los símbolos de las válvulas, muy importante. En los DTI ahora juegan un papel preponderante las válvulas. No solo dibujamos corrientes de proceso, tenemos que dibujar las válvulas y el tipo de válvula que es e identificar la válvula con un tag o una etiqueta. Y casi siempre vamos a utilizar este símbolo que está acá, que es la válvula de control con actuador neumático. Es esta que parece una corbata, un corbatín con un sombrerito o como un honguito. Esto nos indica que tenemos una válvula de control con actuador. Pero sin embargo, si en la planta no están todas las válvulas de control como tal, se eligen otros tipos de símbolos como estos símbolos que ven acá. Fíjense que aquí está la válvula de 3 vías, válvula motorizada, válvula de seguridad. Esta también es importante y se usa bastante. Y aquí tenemos la nomenclatura cuando la válvula es de falla abierta y de falla cerrada. Eso hay que indicarlo en el diagrama. Y ya más adelante les explicaré qué es eso de falla abierta y cerrada. Y fíjense entonces, este dibujo nos muestra un ejemplo típico de un extracto de un DTI, donde vemos un lazo de control. Esto, imagínense que esto es un reactor o un tanque, esto que está acá, y esto que ustedes están viendo acá, donde estoy moviendo el cursor, espero que se vea, esto representa un lazo de control cerrado. Un lazo de control cerrado no es más que la combinación de ciertos dispositivos que nos permiten controlar, valga la redundancia, una variable de proceso de manera automática. Y eso se representa tanto a nivel teórico con diagramas de bloques como en diagramas de tuberías e instrumentación por esta simbología. Esto que ustedes están viendo acá estaría representado o está instalado en la planta como tal. Ahora, no necesariamente está en este orden sí, pero no en esta disposición, ni necesariamente tal vez ni siquiera sea sean 3 equipos. Tal vez con 2 equipos estos sean una combinación que en un solo equipo electrónico pueda existir, pero para el dibujo se tienen que separar. Entonces fíjense que aquí tenemos esto que está acá, es lo dice al revés, imagínense que aquí es el elemento de control final de ese lazo de control, que es una válvula de control. Aquí tenemos los elementos primarios, que son este transmisor de presión, porque la T me indica que es un transmisor, la P me indica que estoy transmitiendo presión, es el elemento 01. Esto es un controlador indicador de presión. Fíjense que acá, si se fijan bien, vamos a hacerle zoom. Fíjense que acá la línea es continua, es un enlace mecánico, pero aquí la línea es discontinua, es una señal eléctrica. Ya aquí estamos hablando de cables, no de tuberías. Y la señal pasa del sensor que está montado en ese reactor o en ese tanque al cual estamos midiendo la presión, y pasa al transmisor de presión, luego pasa al controlador indicador de presión, que es el que va a tomar la decisión de qué hacer con el elemento de control final. Aquí pasamos con otra señal eléctrica a este elemento que es un PY, que esta Y ahorita no me acuerdo qué es, déjenme verificar, debo verificar ahí en las letras, pero este es otro elemento que se va a comunicar, fíjense, ya con una señal neumática. Fíjense que acá hay que hacerle zoom, donde se aprecia que esta línea, fíjense que tiene unas líneas acá que nos indican que aquí hay una señal neumática. Vamos a mover esto para acá. Aquí se ve. Fíjense que aquí está la línea neumática y esta, fíjense que aquí nos indica, esta es la identificación de nuestra válvula de control de presión. Aquí falta una C. Esto tiene un error, pero simplemente cuando vean esto, PCB es una válvula de control de presión. Y fíjense que entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? Si la presión en el tanque o en el reactor llega a un punto que yo lo determino, eso lo determinan los instrumentistas o los ingenieros de proceso, que es mi punto o valor deseado,
que se llama set point o punto de consigna. Ese punto de consigna yo elijo que mi presión se mantenga cerca o siempre en esa presión. Si esa presión supera ese set point, eso es detectado por acá, por este elemento primario que aquí no se ve, pero aquí hay un sensor que también se puede dibujar. Él detecta la presión, la transmite a mi controlador. El controlador tiene el set point ya programado y toma la decisión, compara si mi set point, la variable de proceso, si está por encima, por debajo o es igual a mi set point. Si hay una diferencia, genera una señal de error, y esa señal de error es la que debe ser corregida, por lo cual le envía una señal a este equipo que toma una acción directa, que es enviar una señal neumática a esta válvula, la cual va a hacer una acción que permita volver a mi variable de proceso, que es la presión, a mi valor de set point, es decir, me elimina esa señal de error, esa diferencia. Si aquí, para que sea más sencillo, si aquí la presión está muy alta y yo quiero que mi presión, vamos a llamarla, que mi presión acá en este tanque sea de 25 psi, por decir un ejemplo, y el sensor detecta que la presión aumenta a 30 psi, este lazo de control va a detectarlo, va a tomar la decisión, va a ver que hay una diferencia, va a enviar la señal a y este le va a decir a esta válvula que es necesario que la presión baje. ¿Y cómo hago que baje la presión? Esta válvula se abre y permite escapar fluido. Escapan los gases que están acá, y esos gases, al liberarse, hacen que la presión baje de nuevo hasta que alcanza mi set point. Una vez la presión, esto ocurre continuamente y a velocidad de las señales eléctricas. Siempre puede haber un retraso, pero generalmente es a la velocidad de las señales eléctricas. Y entonces esto está ocurriendo continuamente. Está midiendo la presión, comparándola y actuando en la válvula. Si en lo que detecta una diferencia, ocurre la toma de decisiones y la válvula se abre o se cierra. Si la presión es muy alta, la válvula se abre, libero gases, libero fluidos. Si la presión es muy baja, la cierro para que se vuelvan a acumular gases acá. Si aquí hay un proceso o hay algo que es volátil y está acumulando gases, hay una reacción química, por ejemplo, o simplemente es un tanque de gasolina que generalmente se volatiliza muy fácilmente y aumenta la presión, entonces cierro la válvula y hasta que la presión llegue al punto que yo quiero es cuando voy a permitir que la válvula vuelva a abrirse. Y eso es lo que es un ejemplo de lo que es un lazo de control cerrado, porque fíjense que lo que estoy moviendo con la manito es un circuito cerrado y ocurre continuamente. Entonces eso es más o menos lo que ustedes tienen que estudiar para su próxima defensa, que es un lazo de control y cómo actúan los controladores. Eso que yo les expliqué es cómo es la filosofía básica de control de una variable de proceso. Obviamente eso es mucho más complejo de lo que les estoy diciendo, pero eso lo van a ver más adelante y no es necesario que indaguen todavía en eso. Fíjense que ahora voy a hacer un paréntesis para ver, manito arriba por favor, a ver quién está activo. Rachel ganó, Isaac, Cristóbal, Larry, Linda, ok, perfecto, gracias muchachos. Entonces sigo. Fíjense que esto es un dibujo, un ejemplo típico de un DTI o un PID de un proceso. Fíjense que aquí tenemos un equipo, un molino de barras con sus medidas, y fíjense que aquí tenemos los instrumentos, los diferentes instrumentos y controladores. Fíjense que aquí tenemos FE, FIT, creo que veo ahí, LT, sensor de nivel, transmisor de nivel, a un indicador de nivel. Fíjense que aquí está indicado un variador de velocidad, un controlador de relación agua mineral. Fíjense que es un FIC, controlador indicador de flujo. Aquí tenemos la válvula de control de flujo. Generalmente se le pone una C, pero fíjense que también se puede poner sin la C, válvula de flujo. Válvula de flujo también acá. Y fíjense aquí un densímetro para medir densidad. Y entonces fíjense cómo esto es un ejemplo de un DTI
de un proceso bien sencillo. Otro ejemplo, aquí tenemos un ejemplo en otro equipo con los instrumentos. Fíjense que están los símbolos, pero no están los tags. O sea, no es un ejemplo que no nos indica qué instrumento está, es más bien para hacerlo más didáctico. Pero aquí cada uno de estos símbolos debería tener unas letras que indican el tipo de controlador o de instrumento y el lazo de control al cual están conectados. Eso lo pueden ver con más calma en el documento. Ahora bien, vamos a pasar con otro documento que también nos va a ampliar un poco más este tema que acabamos de ver. Y este también lo tienen, yo se los envié por WhatsApp y lo vamos a ojear un poco. Fíjense que nos habla primero de la teoría, de la norma ISA, lo que ya les comenté, las aplicaciones. Fíjense que aquí tenemos otra vez lo que es el tag de un instrumento, que en este caso es un controlador indicador de temperatura 102A. Es decir, fíjense que aquí está la identificación funcional y la identificación del lazo de control. Esto es qué función cumple y cuál es el lazo de control al cual está conectado, porque eso generalmente es muy importante para lo que se denomina sala de control en una empresa, en una planta química. La sala de control es el cerebro de un proceso y es donde se monitorea continuamente cada elemento, cada equipo, cada variable de proceso, cada cablecito, cada cosa que está ocurriendo en un proceso tiene que poder monitorearse en una sala de control las 24 horas, y por eso eso es una parte crítica, crucial, vital de cualquier empresa, de cualquier proceso químico, llámese químico, petroquímico, gasífero, etcétera. Fíjense lo del sufijo, que es lo que nos indica si por ejemplo este es el controlador del lazo A, puede haber un lazo B que tenga la misma numeración, etcétera, si son lazos paralelos o si están en serie. Fíjense que acá nos hablan de que un LT es un transmisor de nivel, un PT es un transmisor de presión, como ya yo les había indicado. Aquí tenemos diferentes tipos de identificaciones de lazos y vamos a pasar. Aquí también tienen la tabla de las letras y tenemos también los mismos símbolos que habíamos visto en el documento anterior. Estos simplemente son documentos que reafirman lo que ya habíamos visto y lo amplían un poco con esto de instrumento discreto, función de computadora o control lógico programable. Esto ya tiene más que ver con la gente de electrónica, de señales analógicas, digitales, discretas. Eso nosotros no nos ocupamos de eso se encarga el instrumentista. Fíjense que aquí tenemos otra vez los tipos de señales. Fíjense que hay diferentes tipos de señales. Lo que pasa es que generalmente nosotros vamos a trabajar con esta que está acá, pero a veces esta señal, que fíjense con 3 líneas oblicuas a la línea horizontal, también es una señal eléctrica, y por eso la van a ver en vicio, que hay estas diferentes señales. Pero cuando yo quiera que ustedes dibujen su DTI, la señal eléctrica me la dibujan con esta que está acá. Perdón, otra vez lo hice al revés. Esta que está acá. No admito otra para señal eléctrica porque nos podemos confundir. Porque fíjense que esta se parece mucho a esta. A la señal neumática. Esta que tiene 2 líneas. 2 pares de líneas. O sea, pares de líneas a lo largo de la línea principal. Y fíjense que aquí hay otros tipos y los otros tipos de instrumentos, y esto que son las letras que ya les indiqué del tipo de variable de proceso. Eso es como un resumen que es mucho más condensado de lo que habíamos visto antes. Y ahora vamos a ver otro ejemplo en otro documento que tengo acá. Este creo que no se los mandé, pero me gustaría que observaran porque hay no, es este. No, este no. Este tiene lo mismo que acabamos de ver, pero hay uno, creo que es este, que es mucho más ilustrativo de lo que yo quiero que vean.
Déjenme verificar acá. Ejemplo. Debería estar por aquí, pero yo lo abrí. Bueno, no importa. Vamos a pasar de una vez con este, que es una presentación que está muy completa. Justamente me la hizo llegar un alumno que tuve de esta materia, que él también estudia en otra universidad, que es el Politécnico Luis Caballero Mejías, el que queda allá en La Yaguara, que es de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, también conocida como UNEXPO. Esa es una universidad muy buena que también dicta materias o perdón, carreras del área técnica de ingeniería y tiene varias sedes a nivel nacional. Una de ellas está, la principal está en Barquisimeto. Tiene también el vicerrectorado de Puerto Ordaz, de en donde yo estudié por casi 6 años, y también tiene el vicerrectorado o la sede de Luis Caballero Mejías allá en La Yaguara. Y fíjense que esto es de una cátedra de instrumentación del profesor Justo Rojas. Todo el crédito para él por este trabajo, que está muy bueno, muy completo, y por eso yo se los envié y lo vamos a revisar porque vale la pena. El profesor hizo un trabajo excelente al hablar sobre este tema de los DTI o diagramas de tuberías e instrumentación. Entonces, fíjense que trabajamos con esos diagramas, utilizan las normas ANSI o ISA, como ya les indiqué. Acuérdense que la ANSI es la Sociedad Americana de Normas y Estándares. Y entonces esto nos regula los diferentes tipos de diagramas de DTI o PID. Eso lo pueden ver con más detalle. Y también está esta norma que nosotros no aplicamos en procesos. Esto es más para los ingenieros mecánicos o los ingenieros industriales, pero es de la sociedad o de la Asociación de Manufactores de Aparatos Científicos, la norma SAMA. Cuando vean esa norma, bueno, ya saben que es de instrumentos científicos. Fíjense que tenemos las diferentes normas que se pueden revisar, esas están en internet. Y lo que yo quiero que veamos, lo estoy pasando un poco rápido para no gastar mucho tiempo en la teoría, sino pasar a los ejemplos, que son mucho más visuales y más representativos. Esto es muy importante, esto lo vamos a ver más adelante, cómo se representan las tuberías de un proceso, cómo se caracterizan, cuáles son las especificaciones de una tubería. Casi siempre se debe de determinar o especificar el tamaño, el schedule o la cédula, que es el espesor, el material de la construcción y el aislamiento, el tipo y el espesor. No es lo mismo una tubería de acero al carbono que una tubería de cobre o una tubería plástica de PVC. Y por supuesto el espesor varía porque los diferentes materiales pueden tener un grosor, y ese grosor tiene que ver también con qué fluido va a ser transportado por esa tubería y qué presión va a poder soportar, porque no es lo mismo una cédula 40 que una cédula 80. El espesor no va a aguantar la misma presión. Entonces es muy importante que se conozca eso, pero eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense que tenemos los instrumentos a identificar, que son los indicadores, registradores, controladores y los puntos de entrada y salida de los servicios auxiliares. Entonces fíjense, aquí tenemos otro ejemplo de una columna con un DTI. Aquí vemos un analizador transmisor, un transmisor de temperatura, un transmisor de flujo. Aquí tenemos un transmisor de flujo, un controlador de flujo, tenemos nuestra válvula, tenemos acá un controlador de nivel, un transmisor de nivel, un controlador de flujo, transmisor de temperatura, y oigo a todos al unísono decir transmisor de presión. Y fíjense que tenemos diferentes lazos de control en un mismo equipo, pero en diferentes puntos, porque una columna es un equipo muy complejo que requiere muchas estrategias de control en diferentes puntos para que obtengamos los resultados óptimos y podamos eliminar el error humano en ese proceso. Fíjense que acá es más teoría, los diagramas. Esto es muy importante. Bueno, lo que ya les indiqué, la primera letra, la segunda letra, la tercera letra,
y la identificación del lazo, un ejemplo de las combinaciones de letras, un transmisor diferencial de presión, un transmisor indicador de presión, etcétera. Fíjense que aquí los círculos representan instrumentos que pueden ser de diferentes tipos, las letras indican el tipo de instrumento y los números identifican el lazo de control. Aquí tenemos un tanque y esto es un lazo de control del nivel del tanque. Aquí si el nivel del tanque sube mucho, lo detecto, lo transmito, lo controlo, abro la válvula, descargo, baja el nivel, llego a mi set point y luego cierro mi válvula. Y fíjense que esto puede tener una alimentación continua, entonces yo puedo estar manejando mi variable de proceso en un set point o en una banda proporcional, que es un rango en el que yo admito que mi nivel esté. Puede estar entre, digamos, si esto lo medimos en metros, entre 2 metros en 2 metros 05 y 1 metro 95, y en ese rango se va a mantener mi nivel automáticamente gracias a mis estrategias de control automático de proceso. Lo mismo que ya habíamos visto. Fíjense, estos son fotos de la vida real de una sala de control, de un panel de control y de la computadora, obviamente. Esto ustedes lo van a ver en instrumentación, que los instrumentos trabajan con señales eléctricas que varían entre 4 y 20 miliamperios, y todos los instrumentos trabajan con esta corriente. Y dependiendo de la corriente que envíe ese instrumento, es que se va a determinar cuál es el valor de mi variable de proceso, sea la temperatura, la presión, todas se miden y se transforman a una corriente eléctrica que varía entre 4 y 20 miliamperios. Otro ejemplo que lo pueden ver con más calma, la misma tabla que ya habíamos visto, un ejemplo de un FIC directo en un DTI y otros ejemplos de instrumentación. Fíjense que aquí es mucho más interactivo como esto se dibuja en la vida real, pero ya lo vamos a ver. Fíjense acá, estos son los diferentes dibujos que ustedes van a utilizar y van a poner en sus DTI. Fíjense que tenemos el TI, TT, TC, LI, FC, y a veces vamos a poner un FIC, TIC o PIC como está acá. Bien, esto es un controlador indicador de flujo. Aquí tenemos las diferentes formas de los instrumentos de acuerdo a su localización y su ubicación en el panel de control. Y bueno, ya tenemos, fíjense lo que les dije, el válvula de nivel, control de nivel, transmisor de nivel. Y esto es un resumen que hace el profesor y nos dan más ejemplos de TIs que quiero que revisen con más calma en sus casas. Aquí tenemos un lazo de control de presión. Fíjense que acá te lo indica, pero ya yo lo sabía porque todo empieza con P. Y fíjense que aquí tenemos otro lazo, diferentes estudios de lazos. Y eso que está acá, señores, les presento una válvula de control de proceso con actuador neumático. De estas tenemos en planta piloto. Cuando vayamos el sábado que viene, les muestro la que tenemos allá. Estas son equipos gigantescos, son más grandes de lo que ustedes piensan. Y todo este aparataje que está acá simplemente es para mover un émbolo que tiene acá un pistón que abre y cierra la válvula dependiendo de un resorte que se mueve acá dependiendo de la presión de aire que le esté enviando el controlador. Aquí tenemos justamente esto que está acá dibujado, es esto mismo que está acá en amarillo, solo que aquí en vez de poner la foto ponemos el símbolo que nos indica que esto es una válvula de control. Ok, entonces vamos a terminar con esta reflexión que nos da el profesor. Si tienes una idea o una ilusión, no dejes que nadie te diga que no puedes hacerlo. Lucha, estudia, trabaja y demuéstrales que puedes. En eso tiene muchísima razón. Y bueno, muchachos, ahora voy a exigir por favor la manito arriba. A ver quién está activo. El primero se gana un punto. Jennifer ganó. Jennifer tiene un punto por encima de los demás. Excelente, gracias. Ok, y para terminar, este tema es un poco extenso. Vamos a continuarlo la semana que viene online y también en manera presencial. Les voy a mostrar entonces un ejemplo típico de DTI
que pueden conseguir en la industria en la vida real. Creo que ya se los había mostrado, pero ahora tiene un poco más de base para poder interpretarlo. Esto que están viendo acá es un diagrama de tuberías e instrumentación de PDVSA de un equipo que es una columna de despojamiento, y tiene diferentes equipos. Y vemos acá, fíjense que utilizamos la simbología que ustedes están utilizando sus DFP. El DTI es un hermano mayor del DTI, es un DFP pero mucho más detallado, con mayores detalles, que nos involucra la parte eléctrica y de tuberías del proceso. Fíjense que aquí tenemos las entradas de materias primas, las entradas de diferentes otros equipos, y tenemos acá estos símbolos que ven acá. Ya ustedes pueden determinar, por ejemplo, que este LT que dice acá es un transmisor de nivel, que este PT que está acá es un transmisor de presión, este PI que está acá es un indicador de presión, este TIC es un controlador indicador de temperatura. Fíjense que aquí tenemos señales, diferentes señales y diferentes conexiones entre los diferentes controles. Fíjense que acá está la señal neumática hacia la válvula de control. Fíjense que aquí tenemos un lazo cerrado de control de flujo de alimentación de acá de diluente. Tenemos la medición, el sensor de flujo que está acá. Tenemos el transmisor de flujo, el controlador indicador de flujo, y tenemos acá el elemento que es el actuador que envía la señal a esta que es la válvula de control. Y aquí está el FCB, como les había dicho, válvula de control de flujo, que abre y cierra dependiendo de lo que esté midiendo este transmisor. Además, esto es un elemento, dos controladores que están conectados entre sí, están en una estrategia de control que se llama control en cascada. Es decir, este controlador de temperatura está controlando a la vez este controlador de flujo, y a la vez está actuando sobre el flujo. Pero eso ya esto es tema para más adelante. Fíjense que acá, como ustedes ya conocen, tenemos nuestra línea principal de proceso. Fíjense que es más gruesa que las anteriores, que las otras. Y, por ejemplo, esto es un ejemplo típico de lo que ustedes deben realizar para su próxima tarea y generalmente en su proyecto de grado para tesis o tesis para técnico superior e ingeniero en procesos químicos. Deben realizar su DTI de su proceso. Entonces, bueno, ya con esto vamos a dejarlo hasta acá. Les recuerdo a todos los que se incorporaron tarde, que ya deben saber, pero les recuerdo que lamentablemente mañana no tenemos clase presencial, no puedo asistir, y nos estaremos viendo el próximo viernes de manera online para continuar este tema. De todas maneras, estoy a la orden durante toda la semana por alguna duda. Recuerden que la tarea del DFP con su defensa se extendió para la semana que viene. La van a entregar la semana que viene, eso sí, ya no hay más prórroga. La semana que viene entreguen, suban al Classroom hasta donde tengan. Si lo terminaron, que estoy seguro que si lo van a terminar, excelente. Si no lo han terminado, súbanlo hasta donde hayan llegado. Y recuerden que eso lleva un informe con la descripción. Hay personas que no les he enviado la descripción y nadie me ha contactado para pedirme la descripción. Recuerden que no me van a estar pidiendo la descripción a última hora. Verifiquen si su descripción de proceso se las envié, si les envié su DFP, porque se me pudo haber pasado, no soy perfecto, que no les haya enviado el DFP o la descripción de su proceso. Entonces nos estamos viendo el sábado que viene. Recuerden, mañana la profesora Marisuli confirmó que va a ir. Por favor, asístanle, es muy importante, ustedes saben cómo es ella. Y nosotros nos estaremos viendo el próximo sábado con más de esto de los DFP y los DTI. Y cualquier duda, estoy a la orden. Ahora estoy a la orden en el grupo. Y ahorita, si alguien tiene alguna duda, pregunta, puede hacerlo con voz, porque ahorita no estoy viendo la pantalla. Todo claro, entonces puedo preguntar yo. Puedo agarrar a alguien al azar y preguntarle entonces, ¿qué es un DTI?
Yo supongo que todos lo saben, entonces sí, fíjense que Cristóbal dijo que sí. Cristóbal, adelante, por favor, dinos qué es un DTI. Adelante, habla. Bueno, no sé, creo que tienes problemas en la línea o no se escucha, pero no te preocupes, simplemente lo que tienen que hacer es revisar este material que les envié junto con la guía de esquematización y seguir trabajando con sus DFP. Les adelanto que su próxima tarea es entregar el DTI asociado al mismo proceso que les envié para su DFP. Por eso es que el tercer corte es muy fácil y es muy sencillo. Simplemente van a agarrar su DFP y lo van a transformar en un DTI, y eso no les va a llevar ni una fracción del tiempo que les llevó a hacer su DFP. Para hacer los DTI primero se hace el DFP y luego se complementa con las especificaciones del DTI. Adelante, Cristóbal, creo que quieres hablar. Profe, estoy hablando por la live, entonces no se escucha bien o perfecto, que ya me cambió el teléfono. Ah, ok, entiendo, sí. Entonces, háblame, Cristóbal, ¿qué comentario, alguna duda? ¿Qué entendiste tú que es un DTI? No, profe, lo que entendí es que es como lo que estamos haciendo en el desarrollo, pero más extenso, pues. Y ya es como el proceso general que se puede hacer en una planta, pues. Correcto, eso mismo es un diagrama mucho más detallado de las estrategias de control, de los instrumentos y de las tuberías que lleva un proceso. Simplemente eso, es un DFP que te lleva a conocer exactamente cuáles los diferentes instrumentos y controladores que tiene una planta, un proceso como tal. Entonces, bueno, muchachos, les dejé ahora sí la asistencia por el Classroom. Recuerden que esa es la que se toma en cuenta. Por favor, pongan su asistencia por el Classroom, y cualquier duda me escriben por el grupo. Y bueno, estoy a la orden. Muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda, estoy a la orden durante la semana. Las personas que no se pudieron conectar, esta clase está siendo grabada y la montaré en el YouTube como siempre hago. ¿Algo más? ¿Algún comentario? Si no, todos pongan la manito arriba y nos vemos entonces la próxima vez. Excelente, veo que todos ponen la mano arriba. Miguel levantó la mano, dígalo. Puso la manito arriba, entonces supongo que todo está bien. Cualquier duda, muchachos, por el WhatsApp. Feliz noche, muchísimas gracias, y recuerden mañana asistir a su universidad. Nos vemos el sábado que viene y el viernes en clase. Que tengan una feliz noche. Hasta luego. Me retiro.